más que museo en Salamanca. De los más de 200, el capítulo más difícil es sin duda este. También el más personal, porque este, amigo Ramón, señor Roca, fue tu coche. Amigo, cómplice, mentor, divulgador de la historia del automóvil como ningún otro, documentos del motor te lo debe todo a ti. Aunque te fuiste, sigues estando en la memoria y en las palabras agradecidas de los que tuvimos la gran suerte de conocerte. Y aquí me tienes, 30 años después de que tú te subieses a tu primer Twingo. Expresivo, habitable y modulable, representó la eficacia de la sencillez según Renault. Porque la grandeza de las cosas no se mide por su tamaño. Este va por ti, querido Ramón. La génesis del turismo más pequeño de la gama Renault, desde la posguerra hasta el final del siglo pasado, puede considerarse una de las más dilatadas en el tiempo que se recuerdan en la historia de la automoción. Al hipotético Renault 2, del que se informaba incluso antes de la aparición del 5, le seguirá el proyecto Voiture Bas de Gamme, o coche de gama baja, con el que se pretendía crear un vehículo sencillo, económico y de dimensiones compactas, pero con un habitáculo espacioso y aprovechable. A finales de la década de los 70, el misterioso R2 de nuevo volvía a copar las portadas de algunas revistas especializadas. Este coche urbano, de unos 3,25 metros de longitud, aparece entonces en una fase muy avanzada de desarrollo e incluso está incluido en los planes industriales de Fasa. Con motor transversal, como el Mini británico con el que podría competir, su lanzamiento se preveía para finales de 1980, siendo entonces rival del inminente Fiat Seat Panda, que se situaría por debajo de los 127. Pero con un Renault 5 rebosante de éxito, galopando en lo más alto de las listas de ventas, parecía algo descabellado ofrecer un minicoche para el que no estaba claro que hubiese la suficiente demanda. Los estudios y las maquetas se suceden con los años, pero o no son lo suficientemente adecuados según los análisis de mercado, o resultan demasiado caros de producir. Todo cambia con la entrada en escena de Patrick Lequement, que a finales de 1987 asume la función de director de diseño de la Régie. Desempolva el proyecto W60 y sus dos propuestas que se habían guardado en un cajón un año antes. Descarta la de Marcello Gandini, creador del estilo del Super 5, y propone a la nueva gerencia la que había sido dibujada por un hombre de la casa,
Jean-Pierre Plouet. Su principal valedor desde entonces será Raymond Levy, recientemente elegido presidente de la empresa estatal francesa. Este ingeniero de minas, formado en la industria pesada y en la del petróleo, carece de experiencia automovilística, pero tendrá coraje e instinto. Apoyará firmemente el programa X06, que nacía en 1988. Un programa que tiene talento y originalidad, según sus palabras, pero que también es económicamente delicado. La máxima prioridad desde entonces es hacer que sea rentable. Si Plouet trazaba las líneas básicas de este mini automóvil, Lequement había apostado por ellas al reactivar su desarrollo y Levy lo había validado allanando su camino. Será Yves Dubreuil el encargado de conseguir, como jefe del proyecto, que se ganase dinero con esta aventura, algo especialmente complejo en un coche de este tamaño. Además, la aparición del Clio a finales del año 90, cuyo tamaño aumentaba hasta los 3,70 metros para reemplazar al 5, dejaba un interesante nicho por cubrir. Con el X06, Renault desafiaba algunas ideas que parecían inmutables, como había ocurrido 20 años atrás con el 5. Si en este último lo más cuestionado habían sido sus dos únicas puertas laterales, en el caso que nos ocupa será su estructura monocuerpo. Aunque recordemos que a mediados de 1984 se había lanzado el Space, desarrollado conjuntamente con Matra, el primer monovolumen europeo moderno, y las intenciones de la firma del rombo iban mucho más allá. En el año 91 se mostraba el prototipo Scenic basado en el R19, el germen de un monovolumen medio que acabaría comercializándose a mediados de la década, tomando entonces la base del Megane. Pero antes de eso, el futuro microcoche debía de ser una especie de avanzadilla, un globo sonda con el que tomar el pulso al gran público europeo, con el que acostumbrar su vista a las formas del mañana. Estas comenzaban a desvelarse a principios del año 92. Es entonces cuando a este cochecito de 3,30 metros se le comienza a conocer como Mignot, mono o lindo en francés. Su reducida longitud lo enfrentará, según la prensa, con el novísimo Fiat 500 y con dos utilitarios que no llegarían a verse en los concesionarios, el atribuido a Seat y Suzuki y el que empezaban a desarrollar Swatch y Volkswagen. Como publica el Autojournal, en las últimas fases de ensayo se emplearía algún que otro Super 5 como mula, con un frontal achatado y algunos otros elementos convenientemente modificados. Se sabe ya que su habitáculo estará a la par con la parte externa en cuanto a innovación se refiere. El concepto Space no se puede transponer directamente a una longitud tan contenida, por lo que el Mini Renault contará con nuevas ideas adaptadas a su tamaño para aprovechar al máximo el espacio disponible. En el verano, las cámaras de la prensa roban su aspecto definitivo, con el que se enfrenta a los últimos ensayos en carretera abierta. Como hemos visto, el aspecto económico había sido crucial desde el planteamiento inicial. Los proveedores habían trabajado directamente en el desarrollo de los diferentes componentes, de acuerdo con el programa Design to Cost, y se optará por una política de coche único, una sola carrocería, un solo motor y una sola terminación. En septiembre se desvela por completo el secreto. Su nombre, Twingo, era el resultado de un proceso informático y, según lo que declaraba entonces Renault, no significaba absolutamente nada en ninguna de las lenguas conocidas. Con algo más de 3,40 metros de longitud, será finalmente algo más largo de lo previsto, pero aún así, casi 30 centímetros lo separan de un Clio. Ante el estilo sobrio del Safran, el tope de gama que reemplazaba al 25 en los primeros compases de ese año 92, el Twingo era un soplo de aire fresco, un vehículo muy diferente a todo, una original alternativa al Clio, como el Space lo era del Safran o del R21. Su clientela potencial ni siquiera estará claramente definida por sus creadores. Se trata, como publicaba Automecánica, de un público sin rostro. No es el sustituto del R4 ni de las versiones económicas del 5. No debe compararse con un automóvil básico. Tendrá su propio universo, afirmará Renault, que quería hacernos creer también que no tendrá competidores. Si la imaginación había tomado el poder al dibujar la carrocería y concebir el habitáculo, su técnica, por razones económicas, será absolutamente convencional.
a saber, tracción delantera, dirección de cremallera sin asistencia, frenos de disco y tambor, columnas McPherson en la suspensión delantera y un eje semi-independiente en el tren posterior. Para el único motor se recurre a un viejo conocido al que prácticamente se le daba por muerto. El tipo Sierra o Cleon Font, popularizado hacía 30 años en el Renault 8 y mejorado constantemente desde entonces. Para su fabricación se recurre en exclusiva a la línea de montaje de Cacia, situada en Portugal. Con todo ello, la inversión total en el desarrollo e industrialización del programa X06 será bastante contenida, de unos 3.700 millones de francos frente a los 5.500 invertidos en el Safran. 2 plantas serán las encargadas de producir el Twingo en un comienzo. La francesa de Flins, en las cercanías de París, donde se montaba el Clio, y la española de Valladolid, en la que además lo hacía la furgoneta Express. Las 14 horas por coche fabricado establecen un récord en Europa. El segundo monocuerpo fabricado en serie por Renault es también, según la firma, el primero de la generación de coches del año 2000. Monsieur Levy, que abandonaba la presidencia en el mes de junio por jubilación, verá desde la barrera al final de este proceso el de su puesta de largo. Louis Schweitzer, reticente en un primer momento al nacimiento de este pequeño, pero orgulloso ahora, será el encargado de defenderlo desde entonces. Nuestro protagonista se presentaba en sociedad en octubre de 1992 en el Salón del Automóvil de París. La otra estrella del certamen de la Puerta de Versalles, el 456 GT de la más mítica de las firmas italianas, abría ya entonces el debate. ¿Twingo o Ferrari? Es un coche revolucionario, inteligente y atractivo, que trasciende las clasificaciones tradicionales y que aporta una nueva relación entre el hombre y el automóvil. Son las palabras del máximo responsable del fabricante de uno de estos 2 vehículos. ¿Adivináis cuál? Con sus ojillos de batracio y su sonrisa de espejo a espejo, el Twingo cautiva a buena parte de los visitantes. Es tan expresivo y entrañable como lo había sido 2 décadas atrás el R5. La presentación dinámica a los medios especializados de todo el mundo tendría lugar en Lanzarote durante el mes de diciembre. Según Autopista, este nuevo concepto es más una idea feliz que una plasmación totalmente satisfactoria. Aunque el Twingo no defrauda las expectativas depositadas en él. Las prestaciones son honestas en carretera, el confort general es bueno, su comportamiento equilibrado y todo lo dinámico que permiten unas suspensiones funcionales y la dirección, que mueve unas gomas de 145, más bien lenta. Lo más destacado es su habitabilidad y la modularidad del asiento trasero, abatible por partes, que puede deslizarse longitudinalmente en 3 posiciones, separadas 17 centímetros las extremas. Estos respaldos tienen también 3 ángulos de inclinación, pudiendo, gracias a ello, convertirse el interior en una cama ocasional para 2 personas. El habitáculo, muy luminoso y juvenil, es tan chocante o más que el exterior. El salpicadero resulta muy profundo y la instrumentación se divide en 2. Una batería de testigos luminosos se sitúa tras el volante, mientras que el velocímetro y el termómetro de agua, de tipo digital, aparecen en posición central bajo el parabrisas. A la espuma moldeada de los asientos se pega la tela de una única tapicería que combina audazmente los colores básicos de la carrocería. Todo para limar unos céntimos. En su país de origen, la comercialización del Twingo comienza a principios de abril del año 93, mientras que en España se hará esperar un par de meses, hasta junio. Su precio final, de 1.095.000 pesetas, es unas 125.000 inferior al del Clio más barato de 3 puertas, con una cilindrada similar, pero con el moderno motor Energy de 60 caballos. Las únicas opciones disponibles son 3. El aire acondicionado, ofrecido por 140.000 pesetas, el techo corredizo de lona, incompatible con el anterior y valorado en 45.000, y la pintura metalizada, que exigía un desembolso de 26.000. La campaña comercial de lanzamiento es igual de desenfadada que el coche que debe publicitar.
Con el eslogan elegido, "Invéntate cómo vivirlo", se pretende convencer de que el Twingo es la respuesta a cualquier cliente que necesite un coche básico, práctico y repleto de personalidad. Convencer al mundo, sin distinción de edad, clase social ni sexo, de que el automóvil estaba cambiando. Pero esa revolución no irrumpe en el mejor momento. A la grave recesión que atravesaba la economía mundial se une en España la resaca de los fastos de la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. El año 93, por tanto, pasará a la historia de la automoción nacional como uno de los peores a nivel comercial. El mercado se desploma esa temporada nada menos que un 25%, y los turismos distribuidos son aproximadamente los mismos que en 1976. A pesar de su frescura, todas las ventas de este nuevo Renault no serán de conquista, robadas a la competencia, por lo que la canibalización hacia otros modelos de la gama, principalmente el Clio, será superior al 40%. Su equipamiento de serie es modesto, pero suficiente para una gran mayoría. No se montan elevalunas eléctricos ni cierre centralizado, y las puertas revelan la chapa, pero se incluye un limpiaparabrisas trasero o los cristales tintados. Los colores elegidos casan a la perfección con la filosofía rompedora del modelo. Al rojo coral, azul ultramar, amarillo arena y verde cilantro se suman 3 metalizados, un negro y un rojo nacarados y el gris bruma. No se atenderá a la petición de Fasa de ofrecer el blanco, el color más solicitado por los automovilistas españoles, porque el coche hubiese parecido demasiado soso. Como hemos comprobado, el Twingo es probablemente el automóvil más fácil de escoger del mundo. No es necesario descifrar un catálogo repleto de acabados, motores y tipos de carrocería. No habrá versiones diésel y menos todavía un rabioso GTI. La línea de accesorios postventa, sin embargo, es muy amplia. En ella se incluyen, entre otras cosas, las conchas en las puertas para evitar arañazos, las llantas de aluminio septo, los faros antiniebla, la mochila de asiento o la bolsa adaptable al hueco de la guantera, el volante de cuero bitono, diversos equipos de sonido, unas fundas de poliéster lavables o un techo solar acristalado. En la boutique Twingo podrán adquirirse además un sinfín de complementos como prendas de vestir, bolígrafos, relojes, peluches, llaveros, ceniceros, en fin, merchandising en estado puro con el que personalizar también nuestro entorno. Con la misma naturalidad que se nos ofrecía un paraguas o una pluma rotulados con la tipografía más chic, Renault sabía convencernos de que la peculiar disposición mecánica de su recién llegado no condicionaba en absoluto la seguridad pasiva, una de las principales prioridades en su desarrollo. Supera con éxito la prueba reglamentaria de choque a 48 km/h, la propia de Renault a 56 e incluso un impacto asimétrico contra un Safran a 70 km/h se saldaría sin lesiones graves para los ocupantes. El Twingo es también un coche respetuoso con el medio ambiente, reciclable en más de un 90% y libre de amianto y de gases CFC. Para cumplir la normativa ambiental Euro 3, el motor dispondrá de inyección electrónica monopunto y catalizador de 3 vías. Con su distribución lateral, desentona ante tanta modernidad visual, aunque se nos dice que del anterior solo se conservan el cigüeñal y las bielas. De sus inéditos 1.239 centímetros cúbicos se obtendrán 55 caballos, pero lo más importante es que el 90% del par máximo estará disponible desde 1.300 vueltas. Para saber quiénes eran los principales competidores del Twingo, bastaba con echar un vistazo a las pruebas de las revistas de la época. En un extenso ensayo, el semanal Autopista lo enfrenta con el Fiat 500, el Lancia i10, el Peugeot 106 y el Rover 111. Por dar un simple apunte, decir que los italianos son todavía más pequeños y menos potentes, sobre todo el Fiat, y para el francés y el británico, movidos por modernos propulsores de 1.100 centímetros cúbicos, se declaran 60 caballos. El aire acondicionado, muy necesario en un coche con una superficie acristalada tan grande, tardaría más de lo deseado en llegar y no estaría disponible hasta principios del año 94. Los desarrollos del cambio, bastante largos, se acortaban ligeramente para compensar la pérdida de potencia de este elemento,
cuya instalación reducía a la mínima expresión el tamaño de la guantera. Aunque de las peras se haría virtud. A mediados de ese año aparece la primera de las muchas versiones especiales, el Win, que contará con el aire acondicionado de serie, además de un radiocassette extraíble. Eso al principio, ya que esta serie será una constante en la evolución del modelo, formando parte de la gama durante varios años consecutivos. Y en el otoño de esa temporada 94, Renault lanza la segunda colección o colección 95. El Twingo será más seguro, podrá estar más equipado, estrena un cambio pilotado y se pone al día con nuevos colores y con sutiles modificaciones en el habitáculo. Han sido fabricadas más de 200.000 unidades, rozando su cuota de mercado el 2% a nivel europeo. Una cifra nada despreciable, pero alejada del 5, que llegaría a acaparar el R5. La firma revela entonces que su clientela, en la que prevalece por escaso margen el comprador masculino, supera en promedio, por poco, los 30 años, está multimotorizada y sus ingresos medios son elevados. Sobre la versión base aparecerá otra más equipada denominada Pack, ya que contará con un pack formado por los elevalunas y los espejos retrovisores eléctricos y por el cierre centralizado con mando a distancia. Estos elementos estarán también incluidos en el acabado Easy, que supondrá la mayor innovación a nivel mecánico de la colección. La transmisión de 5 velocidades sigue siendo manual, pero el nuevo sistema carece de pedal de embrague. Un grupo hidráulico reemplaza la labor del pie izquierdo del conductor, que se limita exclusivamente a engranar las marchas, como lo haría en el caso de una caja convencional. La paleta de los colores exteriores se modifica. Los 4 tonos básicos son más vivos y cambian de nombre, y aparece un color nacarado suplementario, el verde veronés. En el interior, los mandos de la climatización y los elementos de las puertas, como los tiradores y las cerraduras, adoptan un tono azul oscuro que reemplaza al verde pastel. La única tapicería disponible hasta entonces da paso a 2 con tonos menos llamativos. La Show Hat, destinada a la versión base y a la Pack, y otra más lujosa en terciopelo, la Cumulus, que se montará en los Easy. Pero lo más importante es que la seguridad se incrementa. Se instalan pretensores pirotécnicos en los cinturones de seguridad delanteros y el sistema antibloqueo de frenos ABS pasa a estar disponible como un extra más por unas 130.000 pesetas. Con la colección 95, por lo tanto, el Twingo es ya un universo tridimensional porque ahora son 3 las versiones disponibles, complementadas, eso sí, como hasta entonces, por un buen número de accesorios. Se añaden a los existentes nuevas llantas de aluminio, protectores laterales de la carrocería, un alerón trasero sobre el portón, pomos del cambio en varios colores y unas fundas de asiento que podían ser de cuero. Una forma sencilla y económica de dejar boquiabierto a todo el vecindario. A mediados del año 95 aparece como opción el airbag del conductor y en octubre se lanza uno de los Twingo más exclusivos que se hayan visto nunca en el mercado español, el Kenzo. Esta edición limitada dispondrá de llantas de aleación, aire acondicionado, cambio Easy y de una tapicería específica diseñada por el modisto japonés. Con poco más de 250.000 unidades producidas en las 2 fábricas europeas, 1995 será el año récord de fabricación. El Twingo, ya lo sabemos, es todo un fenómeno transversal, apto para todo tipo de públicos. Es el coche de la alta costura y de la moda prêt-à-porter. En marzo del 96 se lanza la edición Benetton, realizada sobre la terminación base. Nada que ver con la sofisticación del Kenzo. Equipa de serie techo de lona y se diferencia del resto de sus hermanos por su colorida tapicería. Se pone a la venta en 5 colores, uno de ellos único por el momento, el azul horizonte, y como todos los Twingo desde entonces, podrá contar con airbag para el pasajero. Otro elemento que llega por esas fechas también como opción es la dirección asistida variable con la velocidad de tipo eléctrico, primicia europea y novedad por tanto en su segmento. Respecto al mecanismo tradicional asociado al motor, este se caracteriza por su menor peso y volumen y por reducir el consumo de gasolina.
Cuando ya se han comercializado unos 800.000 ejemplares, Renault anuncia la tercera colección del Twingo. Termina el verano de 1996. Las modificaciones estéticas son poco profundas y se centran una vez más en actualizar el colorido de las carrocerías y del habitáculo. Aparecen, ojo al lío, 3 nuevos colores opacos, uno de ellos el azul horizonte estrenado en el Benetton y 4 metalizados, entre los que se encuentra el azul metilo visto ya en el Kenzo. De puertas adentro debutan 2 tipos de tapicerías, la Poison de las versiones base y pack y la Elea, un terciopelo con motivos abstractos que montarán los Easy. La moqueta adopta tonos más oscuros para crear un ambiente más cálido y acogedor, y en coherencia con los nuevos tejidos, los diferentes mandos tendrán un color marrón claro. El coche también se moderniza en otros aspectos. Se añade una tercera luz de freno en la parte superior del portón, la función de recirculación del aire interior, un mecanismo antiincendio que corta el suministro de carburante en caso de impacto y un nuevo sistema de accionamiento de los airbags, más rápido y preciso. Tan solo unos meses después de darse a conocer todos estos cambios, se anuncia la llegada de un nuevo motor, el bloque de 1149 centímetros cúbicos de la familia D. Dispone de un árbol de levas en culata y de inyección multipunto y se caracterizará por su mínimo peso, su gran compacidad y su menor coste de mantenimiento. Rinde 60 caballos, consumiendo en circulación urbana, según datos oficiales, un 12% menos que el tipo C. Con esta nueva mecánica, el Twingo estará en condiciones de plantar cara a unos rivales que, excepto el Fiat 500, podrían competir también en tamaño con el Clio. Entre ellos sobresale el novísimo 4K, todo un ejercicio de estilo animado por un añejo propulsor, como sucedía hasta ahora con el Benjamín de Renault. Con una estética más clásica y a medio camino en longitud, llegaría en el año 97 el Seat Arosa, un hueso muy duro de roer que sobresaldrá por su calidad de fabricación y por su oferta mecánica más variada. Afortunadamente Renault prepara a conciencia la llegada de la segunda entrega de este precursor de los monovolúmenes urbanos. En el otoño de 1998 se presenta el Twingo 2, una denominación que indica a las claras que no se trata de una colección más, sino de un verdadero y profundo rediseño. Las formas exteriores permanecen prácticamente inalteradas. Los paragolpes, pintados a juego con el color de la carrocería, son más envolventes. Los intermitentes delanteros formarán parte de los propios faros, perdiendo su color, y en los grupos ópticos traseros, donde domina el rojo, se reubican las diferentes luces. Los neumáticos crecían una medida en anchura, los tapacubos y las llantas serán más vistosos y los antinieblas delanteros, perfectamente integrados, ya no serán un elemento más de la lista de accesorios. Aunque las mejoras principales no están a la vista, ya que se centran en la seguridad, tanto activa como pasiva. La estructura del bastidor es más rígida, al reforzarse los largueros del suelo, el túnel del cambio, los soportes de la dirección y los marcos superiores de las puertas. Los cinturones de seguridad incorporan de serie el limitador de esfuerzo en las 4 plazas y se anuncia la llegada, en unos meses, de los airbags laterales de cabeza tórax, primicia en su categoría. Para mejorar el comportamiento en carretera, se añade una barra estabilizadora en el eje trasero, mientras que los frenos adoptan pistones más grandes, discos más gruesos y tambores traseros de mayor diámetro. El ABS, ahora con 4 captores, contará con repartidor electrónico de frenada. En el interior, mejor aislado del ruido, el salpicadero aparece renovado en las formas y en la tonalidad, al igual que las tapicerías. El volante, con un diseño más atractivo, incluye airbag de serie y el del pasajero estará perfectamente disimulado. Frente a este aparece una guantera cerrada si no se equipa el aire acondicionado y, según versiones, un satélite con el que controlar el equipo de sonido, situado en la parte derecha. Los mandos de la climatización serán más grandes y fáciles de accionar y, como el resto, adoptan, una vez más, un nuevo color, el verde pistacho. Otro de los elementos muy mejorados son los asientos.
Se adoptan unos derivados de los del Clio de segunda generación, de dimensiones algo más generosas, más mullidos y con mayor sujeción lateral. En el apartado mecánico aparece una caja de cambios totalmente automática de 3 relaciones que no se venderá en España, y se ofrece la posibilidad de montar un techo panorámico de cristal de accionamiento eléctrico, aunque se mantiene la opción más económica del de lona. Desde la presentación de nuestro invitado y durante toda la década de los 90, Renault será líder de ventas en el mercado español. El Twingo, sin embargo, no había contribuido demasiado a ello. Al cierre del año 98, figura en la posición 43 en la lista de los turismos más vendidos en España, con poco más de 7.000 unidades comercializadas, la mitad que el 4K. En Francia, por el contrario, sigue ocupando el top 10. Tras el verano de 2000, se conocen las novedades para la próxima temporada. Otro paso adelante, con cambios estéticos muy leves. Los faros de superficie lisa fabricados en policarbonato serán más resistentes a los pequeños impactos. Los retrovisores replican el color de las carrocerías y las llantas, de nuevo diseño como los embellecedores, pasan a ser de 14 pulgadas para albergar discos y tambores de mayor diámetro. En el habitáculo se rediseñan los paneles de las puertas, que contarán con cajoneras integradas, se añade un posavasos doble delante de la palanca de cambios, y el airbag del pasajero, montado de serie, será desconectable mediante un interruptor con llave. Las botoneras pasan ahora a estar teñidas en otro color, un rojo translúcido, y no será el último. Para los clientes españoles estarán disponibles 2 únicas terminaciones en un principio, la Expression y la Privilege, la más equipada. Las tapicerías, en este último caso, adoptan un solo color, azul, marengo o rojo. Poco queda ya de la frescura de las primeras versiones, con sus coloridos estampados y sus tonos vivos. Las mejoras técnicas están encaminadas a incrementar la estabilidad y la precisión de guiado. En el eje delantero se monta una barra estabilizadora y en el trasero ésta aumenta su diámetro. Los amortiguadores reciben nuevos reglajes, la dirección es más precisa y los discos de freno son autoventilados. Antes de que acabe el año 2000, se anuncia la llegada de un inédito motor con 16 válvulas, presentado también en el Clio. Basado en el bloque existente, desarrollará 75 caballos y un 15% más de par, disminuyéndose sensiblemente los consumos y las emisiones de CO2. Ligado a este propulsor, podrá montarse un cambio robotizado de 5 velocidades, denominado Quick Shift, que reemplaza el sistema Easy. Se trata de una caja de engranajes rectos, en la que un funcionamiento completamente automático se combina con un mando secuencial con simples impulsos en la palanca. En 2003 finaliza la producción del Twingo en la planta de Valladolid, tras unas 400.000 unidades fabricadas. Para ese año se incluyen las fijaciones ISOFIX en el asiento del pasajero y en las plazas traseras, y se adopta como extra el sistema de asistencia a la frenada de emergencia. La última puesta al día tendrá lugar en 2004, en la que los cambios son meramente cosméticos. Se instala un pequeño labio en el paragolpes delantero, unas molduras laterales de protección y el pulsador del portón aparece situado dentro del logotipo del fabricante. Se modifican por enésima vez los tapacubos y las llantas, algo que también sucede en menor medida con la pintura exterior, con las tapicerías y con el color de los mandos. Lo que nunca veremos los españoles es la versión Initiale, el Twingo más sibarita jamás fabricado, con volante y asientos de cuero, pero no de un cuero de quita y pon. La vida comercial de esta primera generación finalizará al otro lado de los Pirineos en el verano de 2007, tras haberse fabricado en Europa cerca de 2,5 millones de unidades. Un año antes, el Petit Mignot cerraba todavía las listas de los 10 coches más vendidos en Francia.